el vasto paisaje de la grieta del invocador, donde las sombras de campeones se alzan y caen, emerge una leyenda que trasciende el reino de juego. Este jugador ha visto elevarse y desvanecerse muchas figuras, pero él siempre se ha mantenido de pie. Cada clic del ratón es una nota en la sinfonía de su grandeza. La grieta, como un tablero de ajedrez cósmico, ve a jugadores moverse y contramoverse, pero entre ellos uno destaca como el gran maestro. Un estratega que no solo juega las piezas, sino que moldea el tablero a su antojo. Faker es el ajedrecista que no solo anticipa el movimiento del oponente, sino que ha memorizado cada movimiento posible, convirtiendo cada partida en una danza maestra de anticipación. Las jugadas de Faker son como trucos de magia en la grieta, impredecibles, asombrosos y, a menudo, inexplicables. Donde otros ven límites, Faker ve oportunidades. En sus manos, el ratón y el teclado son varitas mágicas, conjurando jugadas que desafían las leyes conocidas del juego. Más allá de la pantalla, la grandeza de Faker se revela en su ética de trabajo y resiliencia. En el caos de las competiciones, él es la calma, la fuerza inmutable que inspira respeto incluso a sus rivales. Faker es la montaña firme en medio de la tormenta, una fuerza de la naturaleza que no cede ante la presión, sino que florece en ella. Entre los astros de la liga profesional, la luz de Faker destaca de manera única. No solo es el mejor, es un faro que revela las sombras del ordinario. Mientras otros jugadores son estrellas brillantes, Faker es la constelación que guía a los navegantes en un océano de competencia. En la danza perpetua de la grieta, Faker se yergue como un bailarín principal. Cada movimiento una obra maestra, cada partida una epopeya. Su grandeza no es simplemente ganar, es redefinir lo posible y convertir lo extraordinario en ordinario. En la sinfonía de la competición, Faker es la partitura que eleva el juego a una obra maestra inigualable, y su legado resuena como un eco eterno entre los anales de los deportes electrónicos. En los pergaminos de la historia de la grieta del invocador, muchos jugadores han conseguido escribir su nombre, pero tan solo uno ha conseguido mantenerse en la cima hasta ahora. Este titán de la competición ha esculpido su nombre en piedra con una lista de logros que eclipsan a sus contemporáneos, como un coloso entre mortales. Ganar no uno, ni dos, sino 3 mundiales y jugándose el cuarto este año. En el escenario global, Faker no solo es un campeón, es la personificación misma de la victoria. Cada título mundial es un capítulo en su epopeya, una hazaña que pocos podrían siquiera soñar. Como un conquistador de mundos digitales, Faker ha forjado un imperio impenetrable en la historia de los deportes electrónicos. 2 MSI, donde los campeones de cada región se enfrentan en un torneo épico. En este torbellino de batallas, Faker no solo representa a Corea del Sur, personifica la excelencia global. Cada MSI conquistado es un trofeo en su vitrina de victorias, una muestra de su destreza cuando los mejores se reúnen en un duelo de titanes. Y luego, tras 12 LCK, donde la élite de Corea del Sur lucha por la supremacía, Faker no es solo un rey entre reyes, es un monarca que gobierna con mano firme y mente maestra. Cada título de LCK es un testimonio de su dominio continuo, una prolongada sinfonía de éxito que resuena en el corazón de la competición coreana. En este relato épico, Faker ha tejido su leyenda con los hilos de la victoria, una narrativa que se despliega en cada clic del ratón y en cada estrategia magistral. Mientras otros buscan la grandeza, Faker la encarna. Cada título es una estrella en su constelación de logros, y su legado, como una llama eterna, ilumina el camino para aquellos que aspiran a seguir sus pasos. En la grieta del invocador, Faker no es solo un jugador, es una fuerza de la naturaleza, un campeón inmortal cuya grandeza reverbera a través del tejido mismo de la realidad digital. Y es que después de ser derrotado el año pasado ante un conjunto de DRX en la final más épica de los mundiales, llegaba el año 2023 para T1. El año de T1 empezó con las dudas, ¿no? De si iban a seguir juntos. Bueno, Faker podría irse a NA. Al final sí que se le dio una oportunidad de nuevo al equipo. Recordemos que Faker no hizo buen mundial. Había gente, ¿no? Pidiendo que igual, ¿no? No estaba a la altura. A día de hoy en los Asian Games en Millennium no es Faker ni suplente. O sea, no me jodas. Y al final no, ¿no? Al final le dieron una oportunidad más a este roster que se había formado, pues esos 4 chavalitos, ¿no? Con muchísimo talento alrededor del GOAT de esta disciplina. Y la verdad que daba la sensación que les había funcionado bien. Sí que es verdad que habían pecheado en 2022 en varias finales y que eso seguía ahí, pero el equipo funcionaba muy bien y fueron capaces de dominar en este Spring Split, de 2023, fueron capaces de dominar bastante fuerte, bastante bien, hasta que llegamos a la final del Spring Split. T1 venía en una muy buena forma, acabando la temporada regular 17-1 y en la final se enfrentaba a Gen.G. Ahí hay una choqueada bastante fuerte, Gen.G se prepara mucho mejor la serie y pese a que T1 había jugado el mejor League of Legends de Corea,
vuelven a perder, ¿no? En una final les vuelve a ganar Gen G, que empieza a mostrar su dominio un poquito, ¿no? A nivel mental sobre ellos, y se vuelven a llevar el título. Entonces la sensación que daba con T1 es, sí, son muy buenos, pero en el momento que tienen que levantar el título, no juegan tan bien como deberían, ¿no? Eso les hizo que entraran muchas dudas en verano. Realmente hubieron muchas dudas. Recuerdo a Keria diciendo que tenía mucha presión, Gumayusi desmayándose hasta en 2 ocasiones, Faker también teniendo varios problemas. El equipo seguía ganando, pero no parecía tan bueno, y entonces llegó la lesión de Faker. Faker se va a tomar un descanso, si no me equivoco, indefinido. Llegó la lesión de Faker, empezó a dolerle bastante la muñeca, problemas en el brazo, y T1 decidió que lo más lógico era apartarle. Evidentemente T1 era muy bueno aún en ese punto y había conseguido varias victorias, es decir, no estaba sufriendo para entrar en playoff. Aún perdiéndolo todo, hubiesen entrado en playoff de todas maneras, entonces se podían permitir eso, ¿no? Pero ahí se vio un poquito cómo está construido ese T1. Faker salió del equipo titular, siguió en los entrenamientos hablando y demás, y entró Pobi, que evidentemente ni era un mid laner extremadamente talentoso, ni estaba por asomo preparado para tomar ese sitio, ¿no? Entonces el equipo se derrulló. El equipo tenía un estilo similar, pero se les notaba que no acababa de cuadrar. Las jugadas eran bien planteadas, pero mal ejecutadas. Siempre llegabas un poquito tarde, un poquito antes. Ese tipo de cosas, descoordinación brutal, que era algo de lo que T1 había abusado para ganar muchas veces. Y el equipo fue fácilmente de los peores de la LCK durante esa época. Incluso perdiendo contra equipos de tabla baja, y pintaba muy mal para T1. Pero, como Faker ya había dicho, él se iba a tomar un mes fuera. Cuando pasó ese mes, volvió, y el equipo poco a poco volvió a ser lo que había sido antes, ¿no? Fueron capaces de ganarle a KT Roster, que había sido la sorpresa de ese split, pero llegaron a la final y volvieron a perder otra vez, ¿no? Contra Gen G. Yo creo que a nivel mental fue un golpe muy duro, y se esperaba probablemente que T1 ni siquiera estuviese a la altura de T1 del año pasado. Ya no que llegasen a pechearla, es que ni siquiera pudiesen llegar a donde la pecheaban normalmente, ¿no? Pero fíjate, yo creo que de verdad, cuando T1 tocó fondo, ellos fueron conscientes de verdad que debían ser fieles a su estilo, o no iban a ser capaces de brillar como lo habían hecho. Y con T1 volviendo a perder la final del split contra Gen G, la dinastía se dirigía al mundial. La primera partida del suizo fue contra Team Liquid y no jugaron nada bien. El estilo característico de T1 no estaba por ningún lado y ganaron esta primera partida contra el equipo norteamericano por pura skill individual, a pesar de jugar mucho peor. La segunda partida fue una derrota contra Gen G, el equipo que le había ganado 2 finales ese año. Es cierto que jugaron mucho mejor y se volvió a ver un T1 con un estilo decente, pero también muy lejos de poder ganar el mundial. La tercera partida fue contra Cloud9, una victoria muy sencilla que servía de entreno para enfrentarse a Bilibili, uno de los 4 titanes chinos. La partida fue muy bien, T1 se había crecido y es cierto que el matchup de la top lane, el más importante, fue muy intenso. La botlane de T1 otra vez sacaba ventaja y conseguían llevarse el triunfo y el pase a los 8 mejores equipos del mundial. Primera ronda de este, y después de vencer al segundo seed chino se enfrentaban al tercero, LNG. Ganaron de manera contundente y desde ese momento sabíamos que el siguiente enfrentamiento iba a ser contra el equipo favorito del torneo. JDG llegaba a las semifinales con la idea de completar la ruta dorada, que consiste en ganar MSI, Mundial y las 2 ligas regionales el mismo año. Gumayusi y Oner habían sido los grandes criticados de T1, y ahora les tocaba contra el mejor tirador y el mejor jungla del mundo hasta ese momento. Las partidas fueron muy emocionantes, todos los fans estábamos en una tensión constante por los posibles cambios que podía sufrir cualquier partida, pero al final T1 consiguió ganar 3-1, y Gumayusi, el más criticado del equipo, fue el MVP de la serie junto a Faker. La final llegaba después de vencer a 3 equipos chinos, y el rival de T1 en la final era el último, Weibo.
Weibo empieza este 2023 siendo uno de los super equipos de la LPL, el primero JDG, no evidentemente, y Weibo lo hace con el fichaje de Desai, que ya estaba desde el año pasado, pero lo envuelve muy bien con el roster que tiene a Light y Crisp en la botlane, con lo cual es una botlane de weak side bastante buena. Xiaohu en la midlane, que siempre ha destacado por este rol de que le den un poquito de presión y luego él haga como de torreta de control de todo el mapa, y Karsa en su momento, que es el que empezó como jungla del roster en primavera. No salió muy bien la primavera, ¿vale? Después del meta del primer parche del año, que consistía mucho en gankear permanentemente las líneas, que se jugaba mucha Elise, por ejemplo, el roster no se pudo adaptar, supongo que hubo roces dentro. Para el verano, la adaptación que quisieron hacer fue traer a Weiwei, que es el jungla actual de Weibo Gaming. Karsa sigue estando, pero como suplente. Jungla, carry, media tabla de la LPL de toda la vida. Lo que pasa es que ha encajado muy bien, y esto lo analizamos en un vídeo de China Gap. Se ve que le hacen, entre comillas, micromanagement, ¿sabes? Le dicen, tú tienes que venir aquí y ahora tienes que estar aquí. Entonces se le ha visto incluso a veces que quiere hacer su clear de la jungla, ¿no? Se vio sobre todo en verano. Y a lo mejor de repente daba una vuelta sin que tú supieras por qué y iba a ocurrir una wave de top, ¿no? Para que no tuvieran a Desai. Y de hecho, si te fijabas en el minimapa, que es lo que analizamos en el vídeo, se veía que le pingueaban aquí, ayuda, aquí. Y entonces Weiwei se movía. Yo creo que eso les vino muy bien. Es un jungla muy dogo, ¿no? Como suele decir, de estos que son perros de las líneas. Y esto sí que impulsó bastante más a Weibo Gaming. En playoffs de verano acababan perdiendo contra LNG antes de la parte esta que tiene el loser bracket de la LPL, porque a partir del top 4 el loser bracket, pero antes no, y ellos se quedaron en top 5, top 6. Perdieron, pero tenían suficientes puntos para ir al regional, donde derrotan a Edward Gaming, el Edward Gaming de UCI, recordemos, que entró en verano, y a Top Esports, que era un equipo que fue bastante potente, pero al final de la temporada acabaron pechándola bastante en una serie a quinto mapa. O sea, realmente Weibo está aquí, pero tuvo que sufrir bastante contra lo que sería el quinto seed, entre comillas, ¿no? De la LPL, que es Top Esports, que no va al Mundial. Luego llega el Mundial y de repente aparece otro equipo, Desai, que llevaba todo el año dando bastante pena, siendo eso el top laner más solo killeado de la liga, incluso en ciertos puntos de la temporada. De repente renace. Xiaohu, que era como siempre el estandarte, el lugar fuerte en el que apoyarse, de repente flojea. Y es como, vale, a lo largo del torneo ahora, ¿no? A lo largo de Worlds han visto cómo adaptarse. Sí que creo que Xiaohu ha encontrado ahí, en la Ninco encontró un pick muy cómodo, en la Oriana creo que también está bien. No destaca mucho, pero cumple su función, que es, creo, como está un poco la mid lane en el meta del Mundial. Y así como T1 están innovando mucho desde la botlane, sacando los picks raros de Keria sobre todo, Desai está haciendo lo propio desde top. Y yo creo que esto le ha dado una nueva identidad a Weibo y es una clave de su éxito, porque tiene una identidad que no tiene nadie más ahora mismo, que es la revolución del meta, pero desde topside. A ver, los drafts de T1, los últimos sobre todo, si te fijas, intentan piquear la botlane bastante tarde. Esto hace que tengas que comprometer bastante pronto el pick de la top lane, con lo cual yo creo que ahí es donde puede atajar bastante Weibo. Desai había tenido mucho peso en los resultados de su equipo, tanto para bien como para mal, ambas dos, y creo que no había nada para atacar por parte de Weibo por la parte de abajo. Lo que estaba haciendo T1 en la botlane, lo estaba haciendo Weibo en la top lane, ¿no? Entonces daba la impresión de que mientras que Zeus había estado agarrándose al Aatrox durante todo el torneo, Desai sí que tenía cosas, ¿no? Para molestarle en ese sentido, y que quizá por ahí Weibo sí que podía encontrar una manera de ganar las partidas. Ya lo hemos visto, ha sacado Queen, ha sacado Graves, que destruye al Aatrox, y es Aatrox uno de los top laners más importantes del meta, ya lo que se agarra más Zeus, así que yo veo muy claro eso, el jugar hacia topside y sobre todo tener bot y mid bastante estables, que yo creo que lo que es el enfrentamiento directo no lo van a pasar muy mal tampoco. Así fue, ambos drafts se centraron en la top lane. Sin embargo, T1 desde el principio tuvo el volante para determinar la ruta que llevarían los picks de todo el encuentro. T1 hizo algo muy inteligente. Yo no lo esperaba, sinceramente, pero creo que fue muy inteligente, y es empezar a dejar que la botlane piquease primero, porque entendieron que daba igual que la botlane de Weibo piquease segunda. De todas maneras, iban a conseguir el matchup ganador, o iban a conseguir ganar esos matchups, y empezaron a dejarle el counterpick
el counterpick a Zeus. Como ha dicho Mindfreak, la genialidad del orden de campeones piqueados desde el lado rojo por parte de T1 era espectacular. Debemos entender sobre todo que actualmente las botlines están prácticamente compuestas por parejas, es decir, no puedes separar picks de soporte y de ADC así como así, por los posibles baneos que pueden llegar por parte del equipo contrario. Si T1 escoge una botlane agresiva con buen estado en línea a ciegas, te aseguras de que los rivales no puedan ganarla, y fuerzas además a los rivales a piquear sus dos solo líneas de confort siempre que Deshai quiera a Aatrox. Esto dejó a Weibo con los picks de Aatrox y Jayce, y dejó a T1 también la oportunidad de hacer counter pick en top lane, posteriormente en medio y dejando el last pick para jungla, el rol menos castigable en cuanto a baneos. Y es que varios profesionales decían que uno de los problemas que tenía T1 era la falta de champion pool en top y medio, pero Zeus tenía el Yone preparado, y qué decir de Faker. Faker es un jugador que ha jugado como entre 60 y 70 campeones, o 75. Es decir, Faker realmente tiene mucha champion pool. Lo que pasa es que muchas veces el blind piquea en los drafts. Entonces, simplemente busca cosas de confort porque también sabe el papel que él tiene dentro de la partida. Yo creo que tanto Faker como Zeus son capaces de counterpiquear muchas cosas. Yo he visto a Zeus jugar cosas bastante raras en la top lane, incluidos Rises y cosas así, sin ningún problema además. Simplemente es el hecho de este mundial, el estilo de T1, el hecho de ser muy agresivo, iba muy centrado a la botlane. Y tanto que T1 se centraron en una botlane agresiva, y es que parece loco pensar que lo que permite a T1 jugar para top lane es la botlane, sobre todo en el pick del soporte. La teoría la estamos viendo en partida, pero consiste en dejar a Zeus ganar las líneas y castigar a Wei Wei por su falta de conocimiento en el estado de la jungla. Honor con Lee Sin, además de las cazadas que consiguió hacer a lo largo de la serie, es capaz de invadir y gankear líneas sin CC a partes iguales, con lo que la presión constante de la Ahri de Faker en medio gana mucho potencial. Es cierto que Zeus sufrió por el exceso de confianza en top lane, pero debemos entender que a pesar de estar 0-2, tenía más oro que su rival, y así, T1 lo consiguió. T1 había encontrado la manera de cancelar el Aatrox de Deshai, su mejor campeón y también el mejor campeón del meta. Dentro de la partida pudimos ver varias cosas interesantes, empezando con el invade de Honor a Wei Wei a minuto 2,5, que no le permitía seguir con el pacing habitual y que retrasaba ese posible gank a la top lane. Zeus abusó de su ventaja con la idea clara de que Maokai jamás llegaría a gankearle, haciendo posible que, irónicamente, el ataque haya sido su mejor defensa. Pudimos ver muchos corazones fallados por parte de Faker, que normalmente el Rey Demonio no hubiese fallado. Es realmente la única vez que le hemos visto nervioso en la serie, porque lo que hizo posteriormente os dejara a todos con los ojos como platos. Quiero destacar el papel de Zeus, que a pesar de haber empezado recibiendo bastantes gankeos por parte de Maokai, supo empezar a leer mejor el mapa en mid y late game, posiblemente gracias en parte al micromanagement de Faker. Finalmente, la joven promesa de la top lane nos dejó con momentos como estos. Cuidado con esto, Zeus que hace lo que quiere. Zeus le dice a Faker, tranquilo que la primera te la gano yo. Tranquilo que la primera te la gano yo. Van a por Chris, van a por Target. Zeus gana solo. Zeus gana solo la partida. Zeus está haciendo el 1 contra 3. ¡Qué barbaridad! Así terminaba la primera partida, con un Zeus demoledor, Honor con un estilo muy carry como nos tiene acostumbrados, Faker haciendo su rol permapusheando medio, permitiendo las rotaciones de su equipo. Gumayusi consiguió hacer bastante daño debido al espacio que su equipo le proporcionaba en peleas, y Keria consiguió junto con Guma que Sarah Tamkens no pudiesen escalar. Con esto pudimos ver que las dos cartas más importantes de la baraja de Weibo habían sido neutralizadas, mientras que las de T1 solo habían sido confirmadas. La dinastía tenía el counterpick de Aatrox top y Zeus estaba jugando mucho mejor que Deshai en la serie. Además, no podías abusar de la champion pool de Faker porque a pesar de solo jugar 3 campeones hasta la fecha, sigue siendo inmensa. Podríamos pensar todos que Weibo debería plantear la partida de otra manera, quizás escalar desde medio o desde botlane, ya que podemos ver las carencias de top lane y de las teamfights, pero nada más lejos de la realidad. Xiaohu tiene un estilo muy carry en cuanto a macrogame, pero contra Faker poco se puede hacer en este sentido. Además, el punto fuerte de la botlane de T1 es precisamente la fase de líneas. Y Light y Crisp son muy buenos aguantándose, muy buenos weaksiders. En este caso yo creo que ellos dos cumplen muy bien esta función. Entonces yo no creo que le puedas sorprender con una botlane extraña. No te van a estompear la botlane, ¿vale? Eso sí que sí. Pero te lo van a aguantar siempre. Yo no creo que pueda haber ahí como un agujero en bot como ha habido otras veces en el caso de T1. Con esta información por parte de Karasu podemos entender el por qué Weibo cambió de planteamiento en esta segunda partida. Y es que si tienes una botlane que va a aguantar cualquier cosa, no tienes que preocuparte de los rivales a pesar de ser la mejor dupla en línea del mundo. Quisieron dar una segunda oportunidad a la top 6 del mapa, y con esto adoptaron un planteamiento similar al de T1. Y es que si hacen first pick de Kalista, fuerzan a T1 a piquear Renata, y con esta la otra pieza de la botlane, permitiendo así llegar a la segunda rotación donde pueden banear Yone, y dejar a T1 elegir el counter pick para top lane.
Con Yone banado, efectivamente la dinastía podía seguir con su plan y dejar a Aatrox abierto, o bien lo podía piquear Zeus contra un Deshai que había mostrado Graves, un counter extremo del pick. Finalmente T1 optó por lo mismo que la final del año pasado, primero Yone y después Gwen. Y vaya que se sirvió el pick de Gwen. Zeus haría exactamente lo mismo que la partida anterior en el early game, tradear un poco de vida para dejar a Aatrox por detrás en los primeros 3 niveles, donde es extremadamente débil. Posteriormente, Deshai trolearía por completo después de una genialidad al más puro estilo del top laner, dejando a Gwen 1-0 y obligando a su equipo a cambiar líneas entre top y bot lane para intentar que Senna pueda escalar mejor. Aatrox fue diveado y Zeus tuvo la mente fría para poder ejecutarse contra la torre y no dar oro en absoluto al equipo rival. Posteriormente podíamos ver lo que Draven y Renata eran capaces de hacer en peleas grupales, desde luego mucho mejor que lo que hacían Kalista y Senna, quienes no son los mejores campeones en peleas neutrales cuando hay Gwen y Nocturne, dos campeones que te pueden saltar al cuello, y Sylas, quien puede continuar el asedio encima de los carries del equipo rival. Sinceramente, T1 había planteado de lujo ambas partidas. La preparación había hecho posible que el counterpick de top lane fuese abrumador, dejando a Weibo sin opciones de victoria, ya que Deshai estaba completamente fuera. Y es que una dinámica que suele suceder cada año es que un equipo chino implosiona dentro del mundial, y todos pensábamos al principio que sería Weibo, y lamentablemente no lo habían hecho hasta la final, donde el mejor top laner del mundo estaba dando un repaso a la estrella del equipo, el jugador núcleo desde donde habían mejorado el roster. Y es que cuando sacas al jugador para el que todo el mundo juega, no puedes hacer demasiado. Al final, todo el mundo tiene ego, y cuando ves que alguien está pisoteando el tuyo, es muy complicado recomponerse. T1 se colocaba 2-0 en la serie y Weibo no sabía realmente cómo podían remontar. Eran muy superiores en todos los aspectos posibles. El juego en equipo que tenía la dinastía era digno de envidia e individualmente se acababan de consagrar como los mejores jugadores del momento rol por rol. Faker y Gumayusi, quienes tienen un papel más secundario en la mayoría de casos, estaban brillando más que nunca. Era cierto que querían ganar. El Rey Demonio después de 10 años acababa de adelantar por la derecha absolutamente todos sus rivales más jóvenes y en la última partida llegaba Akali. ¡No hay bufa que valga! ¡Una más, Quentin! ¡Una más! ¿Cómo está el estadio? ¡Todos! La confianza de T1 era absoluta y habían decidido jugar un completo freestyle en la tercera partida. Akali para Faker solo podía significar una cosa, y es que el Rey Demonio quería acabar de una vez por todas con las narrativas acerca de su nivel mecánico. Lee San-hyuk, el virtuoso de la grieta, quería cerrar con broche de oro la partida que le colocaría como el jugador más laureado en cuanto a mundiales, y no podía ser de otra manera que con uno de sus campeones insignia, Akali. La ninja es un personaje que requiere de mucho conocimiento del matchup contra Zir, puesto que en el early game la diferencia de rango es brutal. Sin embargo, Faker no solo piqueó este matchup, sino que decidió que saldría a ganar, siendo muy agresivo a la vez que fino con los combos. Con Aatrox en top lane, la joven promesa quería acabar la tumba de Deshai a su vez, quien se vería humillado con y contra su mejor campeón, dándose cuenta que, en el fondo, había un abismo entre ambos jugadores. La botlane de Shaya Rakan es la mejor representación de lo que puede ser la botlane de Gumayusi y Keria, dos compañeros ya no solo en la grieta, sino en la vida. Lo que se aportan ambos jugadores entre sí es realmente envidiable, y es que ambos han dicho en muchas ocasiones que le agradecen a su compañero por jugar juntos, que el uno sin el otro no tiene sentido y que quieren seguir sonando juntos como una dupla de instrumentos que mueven a los bailarines de la grieta. Honor con Lee Sin consiguió hacer lo que Faker no pudo en 2017. Honor consiguió matar a ese maldito Varus que le quitó todo a su capitán, y así, la venganza estaba servida. Solo faltaba terminar la partida. Cuidado con Faker, salta con todo, el tío es Dios, quiere ir contra todo el mundo, mira el daño que tiene, le va a dar la Helena todo, llega la ulti de Kennen, es buenísimo este tío, Güey, intenta rematar, Destino maleable, aparece Zeus, todo T1 arriba, Dios, hace lo que le sale de los cojones, Faker es inevitable, doble para desesperada van a por Zeus, pero Zeus se puede hacer a todo el mundo, 1 contra 3 puede matar a todo el mundo, Zeus aguanta, Zeus torreta de Azir, Zeus sobrevive. ¡Dios santo de mi vida! 1 contra 4. Se va vivo Zeus, que es el MVP de la final. Se muere todo Weibo. 6-1 para Zeus. T1 son inevitables. Faker es el mejor jugador de la historia. Son el mejor club de la historia de este videojuego. Keria ya lo celebra. Son robots y siempre lo serán por lo buenísimos que son. Son perfectos, son campeones del mundo. Faker aplaude, se lleva el título, se lo lleva. T1